¿Alguna vez te has preguntado cuando sufres si es por causa de algo malo que has hecho? Sabes, el sufrimiento humano no tiene sentido y no lo tiene sencillamente porque es fruto del pecado, no del pecado de una persona necesariamente, no de tu pecado, sino fruto de la entrada del pecado a este mundo. Y si hay algo que no tiene sentido, ni lógica, ni razón de ser, es el pecado. Por eso la explicación o las palabras de los amigos de Job, intentando consolarlo, parecen absurdas. No hay explicación humana para el dolor. Pero los seres humanos, pues a veces, intentando ayudar a las personas en el momento del sufrimiento, solo las hacemos sufrir más con nuestras palabras. Ese fue el caso de los amigos de Job. Para empezar el estudio de esta semana, necesitamos hacer una revisión rápida del libro de Job. La historia toda de lo que le sucedió a Job y de por qué le sucedió, la encontramos en realidad en los 2 primeros capítulos. Ahí se acaba todo. Después, en el último capítulo, vemos el final feliz de esa historia. Pero en los 2 primeros capítulos se nos abre el telón y somos espectadores de lo que ocurre en el fondo de todas las historias de dolor y sufrimiento. Hay un enemigo intentando desfigurar el carácter de Dios delante del universo. Ese enemigo es el que origina todo el sufrimiento, pero hace todo lo posible para que los seres humanos crean que Dios es el originador del dolor. Y a veces el dolor es tan intenso y las causas que lo originan son tan absurdas que el pobre hombre realmente cree que Dios lo hace sufrir. O en la mejor de las hipótesis, que Dios lo ha abandonado y que no se acuerda más de él. Así que toda la historia de Job está solo en 3 capítulos. El resto del libro está compuesto por diálogos, raciocinios, filosofías, conjeturas humanas ante el dolor. Los protagonistas son Job y sus amigos. Y también un poco más adelante vamos a ver que aparece un joven llamado Eliú. En los capítulos 38 y 39, Dios interviene y habla con Job. Allí podríamos encontrar lo que llamaríamos la teología del dolor. Sin embargo, lo que sus amigos le dijeron a Job prueba que la verdad es que cuando llega el dolor, llega sin explicación. No hay explicación que valga. La pregunta que deberíamos hacernos en el momento del sufrimiento no es ¿por qué estoy sufriendo?, sino ¿para qué estoy sufriendo? Porque en este mundo, que como ya vimos en la lección anterior, en este mundo donde las cosas están bajo el control del enemigo, el sufrimiento es una realidad de la cual no podemos huir. Y Dios muchas veces, por las circunstancias, no puede impedir que el sufrimiento nos toque, pero lo puede usar como un instrumento de instrucción y crecimiento en nuestro favor. Por ejemplo, eso es lo que dijo David después de haber pasado por el dolor. En el Salmo 119, versículo 67, él dice: antes de sufrir, yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Quiere decir, el sufrimiento lo llevó a meditar, a pensar en su situación y a arreglar las cosas con Dios. Infelizmente, esa es la realidad de muchos de nosotros. Es en el dolor y en medio del sufrimiento que aprendemos a confiar en Dios y a desconfiar de nuestras propias fuerzas. Ahora, el sufrimiento no viene de Dios, pero Él lo puede usar para hacernos pensar en lo que estamos haciendo y hacernos recapacitar. Vamos a la segunda parte. Aquí empieza la historia de los amigos de Job. La historia está registrada de este modo en Job capítulo 2 versículos 11 al 13. Job tenía 3 amigos de lugares diferentes. Elifaz era de Temán, Bildad era de Suaj y Sofar era de Namat. Cuando ellos se enteraron de la tragedia de su amigo, se pusieron de acuerdo para ir a visitarlo y consolarlo. Cuando ya estaban cerca, como a la distancia, no pudieron reconocerlo. Se pusieron a llorar,
rasgaron sus mantos y en señal de dolor se echaron ceniza sobre la cabeza. Luego se sentaron en el suelo junto a Job y así estuvieron 7 días con sus noches, sin que ninguno de ellos se atreviera a decirle algo, pues veían que era muy grande su dolor. La primera actitud de los amigos de Job nos enseña algo muy valioso. A veces la mejor ayuda que podemos darle al que sufre no es hablar, sino, como los amigos de Job, quedarnos quietos al lado de la persona que está sufriendo. Porque la verdad es que, ¿qué se le puede decir a una persona que está pasando por el valle del dolor? El problema es que nosotros queremos darle explicación a todo y vez por otra decimos lo que no debemos decir. Lo hacemos tal vez con la mejor de las buenas intenciones, pero nos equivocamos terriblemente. Ese fue el caso de Elifaz. Él quiso ayudar a Job, pero no lo ayudó. Primero, llegó junto con los otros 2 amigos y al principio se quedó en silencio al lado de Job, compartiendo su dolor. Pero infelizmente se puso a hablar y allí malogró todo lo bueno que había hecho hasta ese momento. ¿Qué dijo? Pues lee sus palabras en Job, capítulo 4, versículos 1 al 11. Yo solo leeré los versículos 7 al 9, donde dice, Elifaz le dice a Job, piensa en esto, ¿quién castiga al inocente? ¿Dónde has visto que el justo sufra algún daño? Lo que sí he llegado a ver es lo siguiente, los que siembran maldad cosechan lo que siembran. El aliento de Dios sopla sobre ellos y su enojo contra ellos los consume. Pobre Job. ¿Quién necesita un amigo como ese? Pero pensemos un poco en la actitud de Elifaz. En primer lugar, él creía que tenía la teología correcta del sufrimiento. En la opinión de él, el sufrimiento es el resultado del pecado de cada uno. Y cada uno pues paga por lo que hizo. Ahora, querido, si tú revisas todas las Sagradas Escrituras, vas a ver que eso no es verdad. En este mundo el sufrimiento no es solo por causa del pecado personal de alguien. Un niño que nace con deficiencias terribles y agoniza durante 2, 3 meses antes de morir, ¿qué culpa tiene? ¿Qué pecado cometió él? Hay muchas circunstancias del dolor. Por lo tanto, la teología de Elifaz en este aspecto estaba equivocada. Pero en la hipótesis de que la teología de Elifaz, que era el que la hace, la paga, en la hipótesis de que esto fuera verdad, yo te hago una pregunta, ¿sería apropiado decirle eso a un hombre que está siendo consumido por el dolor? Pero este bendito Elifaz continúa vivo hoy, ¿sabes? Quiero decir, su manera de ser y de pensar se refleja en mucha gente hoy. Y sería pasable que esa gente fuera gente que no conoce a Dios, porque bueno, al final sin Dios pueden decir y hablar lo que quieran. Pero lo peor es que esa gente está muchas veces entre los que nos decimos ser cristianos. Esa gente se considera que, entre comillas, no tiene pelos en la lengua. Igualito a Elifaz. Mira cómo empieza su reproche en el versículo 1 del capítulo 4. Dice, tratar de hablarte te será molesto, pero ¿quién podría quedarse callado? Mejor dicho, lo que él está diciendo es, amigo Job, es duro lo que tengo que decirte, pero tú me conoces muy bien. Yo lo que tengo que decirte te lo digo, con amor, pero te lo digo. Ah, mi hermano, no se dice siempre lo que es correcto en cualquier momento. Hay que saber decir lo que hay que decir en la hora correcta. Eso se llama sabiduría. Y la sabiduría solo te la puede dar Dios. Vamos ahora a la tercera parte del estudio. Para eso necesitamos leer otra parte del discurso de Elifaz con relación al problema de sufrimiento de Job. Y sus reclamaciones, las reclamaciones que Job hace delante del dolor por el que estaba pasando. Job 4:17 dice, ahí están las palabras de Elifaz.
¿Acaso el hombre es más justo que Dios? ¿Es acaso más puro que su propio Creador? Si Dios no confía ni en sus ángeles, pues ve la torpeza de sus propios siervos, ¿cómo puede confiar en el hombre que habita en casas construidas sobre el barro y que un día será pasto de los gusanos? Nace por la mañana y muere por la noche, y se pierde para siempre, sin que nadie lo recuerde. Es arrancado como las estacas de una carpa y muere antes de alcanzar sabiduría. Esto es lo que Elifaz dijo. Ahora, hay dos pensamientos correctos en la declaración de Elifaz. El primer pensamiento es que ningún hombre es más justo que Dios. Y el segundo pensamiento es que es la fugacidad de la vida humana. Nace por la mañana y muere por la noche y se pierde para siempre sin que nadie lo recuerde, dijo Elifaz. Estas dos ideas son correctas y fueron después presentadas en otros libros de la Biblia por otros escritores sagrados. El carácter justo de Dios. ¿Quién discute eso? Job, al quejarse de lo que le sucedía, en ningún momento dejó ver que él dudaba de la justicia de Dios. Nunca atribuyó a Dios lo que le estaba pasando. Job se quejaba del hecho de que le sucediera a él, que siempre había andado en los caminos del Señor. Pero Elifaz parece que entendió otra cosa. Quiere decir, Elifaz es el típico ejemplo de la persona que entiende solo lo que desea entender y no lo que realmente la otra persona está diciendo. Él cree que tiene la teología correcta, que es el maestro y que le puede enseñar a todo el mundo. Y la verdad es que él tiene realmente la teología correcta. Lo que él dijo no es teológicamente errado, pero a pesar de su teología, es un hombre falto de sabiduría. Y su orgullo teológico no le permite entender correctamente lo que Job dice. Esto es triste. Pero en lugar de intentar buscar en nuestros días a una persona que se parezca con Elifaz, lo que debo hacer es mirarme en el espejo de la vida y descubrir si yo tal vez no soy esa persona. Eso es sabiduría. Y eso es lo que hacen las personas que no solo saben la teología, sino que la aplican a sus propias vidas. Y eso es lo que todos nosotros deberíamos hacer. En la cuarta parte volveremos a enfatizar que mucho de lo que Elifaz dijo era teológicamente correcto, como ya lo dijimos. Tanto así que otros escritores bíblicos también lo dijeron. El error de Elifaz es el momento inapropiado de su discurso. Una cosa correcta, dicha fuera de tiempo, inoportunamente, puede ser peor que el propio error. No basta decir la verdad, hay que saber decirla. Tal vez este sea el gran problema en la predicación del Evangelio. ¿Cómo le puedo decir a una persona sin ningún tacto que ella está equivocada al creer lo que siempre ha creído? Debo ser sabio y cuidadoso. Algunos cristianos pareciera que se deleitan en confrontar a las personas con sus errores teológicos. Parece que saborean con placer ver a los otros avergonzados al descubrir verdades que no conocían. Quiere decir que no debemos predicar la verdad. Claro que podemos. ¿Quién dice que no? Pero hay que saber hacerlo en el momento adecuado, de una manera adecuada. Un ejemplo tonto te voy a hacer. Vamos a decir que yo veo a un hermano que está con la bragueta abierta. ¿Debo decirle delante de todos que se olvidó cerrar la bragueta? ¿O debo ayudarlo con discreción? Así de simple, ¿sabes? Elifaz con toda seguridad se complacería en hacer pasar vergüenza al hermano. Y si los otros lo mirasen a él, todavía se preguntaría, ¿qué? Yo solo dije la verdad. Y efectivamente, él solo dijo la verdad, pero ¿cómo la dijo? El asunto no es decir la verdad o quedarse callado con la verdad. El asunto es saber decirlo en el momento oportuno.
A veces nosotros nos quejamos que los terrenos hoy día son duros para la evangelización porque nadie quiere saber de religión. Eso no es verdad. La verdad es que nadie quiere que andemos queriendo probarles que están equivocados. Pero si vamos con tacto, si conquistamos el corazón de las personas, si nos hacemos amigos de ellas y después con amor les vamos enseñando las verdades bíblicas, nadie es loco para rechazar la verdad. Porque en el fondo todos buscan la verdad, pero no confrontándolos, sino ayudándolos y orientándolos con amor. Por eso llegamos al fin de este estudio leyendo 2 citas inspiradas. Estas citas la primera está en el libro Ministerio de Curación, página 121. Dice: muchos piensan que están representando la justicia de Dios, mientras que fallan por completo en representar su ternura y gran amor. Muchas veces aquellos a quienes tratan con aspereza y severidad están pasando por alguna violenta tentación. Satanás se está ensañando con esas almas y las palabras duras y despiadadas las desalientan y las hacen caer en las garras del poder del tentador. Aquí la sierva del Señor no está diciendo que no debemos decir las cosas correctas. Lo que está enfatizando es que debemos hacerlo con amor, con cariño, no haciendo pasar vergüenza a las personas, no deleitándonos en que él está equivocado y yo estoy correcto, sino con la tierna compasión de Jesucristo, llegando al corazón y mostrándoles la verdad. La otra cita está en Consejos para la Iglesia, página 462, y dice, refiriéndose a aquellos que han usado la verdad sin tacto, sin tino, que han usado la verdad como si fuera un palo. Entonces la sierva del Señor dice, no es todavía demasiado tarde para redimir la negligencia pasada. Reavives el primer amor, el primer ardor. Buscad aquellos que ahuyentasteis. Vendad por medio de la confesión las heridas que hicisteis. Acercaos al gran corazón de amor compasivo y dejad que la corriente de esa compasión divina fluya a vuestro corazón y de vosotros a los corazones ajenos. Sea la ternura y misericordia de Jesús, que Jesús reveló en su preciosa vida, un ejemplo de la manera en que nosotros debemos tratar a nuestros semejantes, especialmente a los que son nuestros hermanos en Cristo. ¡Cuánta verdad! ¿Y cómo tenemos que crecer, sabes? Crecer en el amor del Señor Jesucristo. A veces los que queremos defender la verdad, no revelamos el amor de Jesús. ¿Y de qué vale la verdad presentada sin amor, sin cariño, sin ternura? Yo creo que el primer trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano es hacer que refleje el carácter de Jesucristo. Ahora, la verdad en la boca de alguien que refleja el carácter de Jesucristo, ahí sí es poderosísima para revolucionar las vidas. Que Dios nos bendiga.